Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente que recibas nuestros cantos, nuestro reconocimiento y adoración a tu persona. Y pedimos ahora, Padre, que nos guíes, que nos ayudes en este tiempo de instrucción de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos hacer nuestra cada una de las palabras que tú nos instruyes y nos adoctrinas aquí en tu palabra, Señor, en tu Biblia. Pedimos esta bendición en los méritos de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a continuar, hermanos, aquí en el capítulo 10, 23, de Primera de Corintios. Recuerden que habíamos visto primero el capítulo 8 y después nos brincamos al 10 y luego vamos a regresar al 9. Entonces, ahorita estamos terminando la parte del capítulo 10, del versículo 23 en adelante. Habíamos comentado en esta parte que era un recordatorio, ¿no? La libertad cristiana es nuestro tema aquí. La libertad cristiana no es para ser usada de una manera como a cada quien le parece, sin tomar en cuenta nada. No es así a rajatabla nuestra libertad sobre cualquiera persona o sobre cualquier circunstancia, sino que nos dice el apóstol primeramente tres peros que ya hemos señalado. este, Todo me es lícito, dice en el versículo 23 y 24, pero no todo conviene. Entonces la pregunta que siempre debemos hacernos es si lo que estamos haciendo, aunque me sea lícito, si es conveniente o no es conveniente, ¿verdad? Pasamos también al, al hecho, en el segundo lugar, el segundo pero es, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces no solamente debemos preguntar si nos conviene hacer o practicar tal o cual cosa, sino si esta cosa que estoy haciendo, que voy a hacer, me edifica o no me edifica. Por ejemplo, podemos tener muchos amigos, la Biblia no prohíbe que tengamos amigos, pero hay ciertas personas que pudieran ser amistades nuestras que no nos ayudan, que no nos convienen, que no nos edifican. Entonces debemos siempre preguntarnos, ¿no? Si tal cosa me conviene esta amistad, me edifica esta persona que está diciendo puras barbaridades y puras maldiciones y tiene un lenguaje terrible. Entonces debemos de cuestionarnos, ¿no? O sea, debemos de preguntarnos si es conveniente. Hay cosas que debemos dejar, aunque sean lícitas. Aunque sean lícitas, no quiere decir que ya las podamos hacer. El apóstol nos está diciendo, ¿me conviene? ¿Sí? ¿Me edifica? O sea, ya sé que es lícito tener amigos, ¿no? Pero me conviene, me edifica esta amistad. Y finalmente vimos también que el apóstol dice que en el uso de nuestra libertad cristiana no debemos buscar nuestro propio bien, sino que como Cristo se entregó a sí mismo, autonegándose y buscando nuestro beneficio, nuestra salvación finalmente. Así que vamos a concluir ahora el capítulo 10 a partir del versículo 25, por favor, y vamos a ver las diferentes ocasiones cuando se presenta el conflicto si debemos participar o no de lo sacrificado a los ídolos. Y el apóstol narra aquí desde el versículo 25 al 30 tres circunstancias cuando podría presentarte este conflicto de participo de esta comida sacrificada a los ídolos, sí o no, ¿no? Entonces, el primer caso está narrado. Retrocedemos hasta el capítulo 8, versículo 9 al 13, donde nos dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si tú estás ahí comiendo de lo sacrificado a los ídolos y luego pasa tu hermano débil y tú te estás echando acá tu taco de moronga y tus carnitas, ¿no? Entonces, no estimulará eso, no será tropiezo para el hermano débil. Entonces, dice,
porque alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia que de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y al comer, ¿no? Por encima de su conciencia va a pecar esa persona que te está viendo ahí, echarte a ti tu moronga, ¿verdad? Entonces, y por el conocimiento tuyo, que sabes que la moronga no tiene nada intrínseco en sí misma, ¿no? Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, no debe ser así, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos o hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, ¿no? O sea, al hacer uso de tu libertad, no, no me importa que este hermano sea débil, yo no puedo resistir mi taco de moronga, aunque él se tropiece, yo me tomo mi taco de moronga, ¿no? Entonces, ya no estás actuando conforme al amor, ¿verdad? Entonces estás haciendo tropezar a sabiendas a otro, abusando de tu libertad, ¿no? Bueno, así llegamos entonces, volvemos al capítulo 10. El segundo caso es cuando dice el 25 y 26, 10, 25 y 26. El segundo caso, cuando se presenta la circunstancia de comer o no lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo en el versículo 25, es cuando vas a la carnicería. De todo lo que se vende en la carnicería, dice comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces se presenta, tú vas ahí y la carne que venden ahí, quién sabe de dónde proceda, ¿no? No sabemos si procede del rastro, no había rastro en aquel entonces, o si procede de algún templo pagano y está ahí vendiéndose. Tú llegas ahí, no sabes dónde mataron el animal, entonces llegas a la carnicería y dice, bueno, aquí está, si vas y compras carne, acuérdate de la ley que Dios ha dado. Del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces todos los animales que están sobre la faz de la tierra, que son comestibles, incluyendo algunos que no queremos comer, todos, dice, tú puedes comer. Del Señor es la tierra y su plenitud, ¿no? Entonces, pero aquí, en tanto, la creación le pertenece a Dios, por lo tanto tú puedes comer todo, sin meterte a preguntarle al carnicero o al vecino que está al lado, oye, ¿de dónde viene esta carne? Porque si preguntas y te dice, viene del templo de Diana o de Afrodita o de quién sabe quién, entonces en ese momento tú ya, tu conciencia ya está tropezando, ¿no? Ya dice, no, ya si me lo como, viene del templo, está ya contaminada por Afrodita o por Dios, entonces ya no vas a poder participar. Si tú llegas ahí, no preguntas y ves la carne ahí, se ven buenos los bisteces, se ve bueno todo, dices, deme 3 kilos de eso porque hoy vienen visitas, ¿no? Entonces sale, te compras tus 3 kilos y ya, sin preguntarse. Y te vas a tu casa y te los empacas sin problema, ¿verdad? Pero si ya preguntas, no, esto viene del templo de Diana, sí, y luego lo compras, entonces ya estás tropezando, ya estás yendo contra tu propia conciencia, ¿no? Bueno, dice Primera de Timoteo 4, versículo 3 al 5, no solo que del Señor es la tierra y su plenitud, pero nos dice el apóstol que en los postreros tiempos se presentarán personas apóstatas que apostatarán de la fe y dice que enseñarán doctrinas erróneas. Entre las doctrinas erróneas que enseñarán está la prohibición del casamiento, ¿no? Tal es el caso aplicable a la religión común cuando prohíbe por ejemplo, a los sacerdotes tener matrimonio, ¿no? Cuando no hay ninguna prohibición en la escritura. Entonces, dice, y también mandarán, 4:3, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces Dios creó los alimentos, ¿no? Entonces los puedes tomar porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, aquí el punto nos dice, todos los alimentos son lícitos, tomándolos con acción de gracias y ninguno de ellos te va a contaminar. Sabemos que
la carne, la moronga, lo que sea, no tiene, si usted come iguana, si usted come chango, si usted, la carne de esos animales intrínsecamente no tiene ninguna maldad espiritual. Usted se la puede comer libremente, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, le da gracias a Dios, gracias por este tamal de chango que me voy a comer. Espero que no me salga un dedo aquí, ¿verdad? Pero y se come su tamal de chango y sin problemas, ¿verdad? ¿Sí? Si le gusta la iguana, espero que le hayan quitado todo para que no me amargue nada, ¿no? Entonces se echa su taco de iguana, es libre de comerlo, es libre. Ahora, aun si la carne comprada proviniera de algún templo, el creyente maduro podría comerla libremente, sabiendo, como dijo Cristo, que no es lo que entra lo que contamina, porque lo que entra va al estómago y después sale a la letrina, dijo Cristo, ¿verdad? Pero lo que sale es lo que nos debe preocupar, ¿no? Porque del corazón salen los malos sentimientos, las palabrotas, las cosas feas, las envidias, las codicias, los homicidios, salen de dentro. Eso es lo que contamina. Pudiéramos estar procurando santificarnos, absteniéndonos de comer cierta carne y pensando que somos más santos porque comemos de esta carne sí, de esta carne no, ¿verdad? O comemos pura carne blanca. O sea, no me contamino, porque la carne roja fúchila, ¿no? Entonces, no me contamino. Cuando no cuidas tu corazón y de tu corazón salen envidias, codicias, ofensas. Entonces, no estaríamos procediendo en una santificación correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, en tercer lugar, la comida, otro caso es que presenta el apóstol del 27 al 30. Volvemos a Primera de Corintios 10, por favor. Del versículo 27 al 30, el apóstol nos habla cuando somos invitados en casa de algún incrédulo, ¿no? Entonces, de repente ahí dice, si algún incrédulo te invita y quieres ir, de todo lo que te ponga delante, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Te pueden poner ahí puros animales, hormigas atómicas y chicatanas. Del otro lado te pueden poner un pozole de animal inmundo, lleno de grasitas y copeteado, ¿no? Y de todo lo que te pongan, dice. Si algún incrédulo te invita, quiere decir todo lo que te ponga delante, come sin preguntar. No preguntes nada, dice, por motivos de conciencia. Mas si alguien te dijera, siempre hay un compadre ahí o alguien que va a decir, te vas a comer eso sacrificado a los ídolos, ese animal lleno de sangre que le desagrada a Dios. Entonces dice, si alguien, eso fue sacrificado a los ídolos, entonces ya no lo comas. No porque en sí mismo ese alimento tenga algo, sino por causa de aquel que te lo está diciendo, porque para él lo que tú estás comiendo, a él se le imagina que es pecaminoso. Entonces, para no tropezarlo a él, abstente de comerte tu changuito en caldo o tu animal inmundo con granos de maíz, ¿no? Entonces, y por motivos de conciencia, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aclara el apóstol, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Sí? Y es aquí donde empieza la restricción dentro. ¿Sí? Y por qué yo me voy a, si a él no le gusta el tamal de chango o el caldo de zorrillo, bueno, es un problema, ¿no? A mí me encanta. Estoy diciendo puros alimentos gourmet para que nadie tenga este problema, ¿no? Entonces, dice, si a mí me gusta, o sea, si yo ya di gracias, por qué me voy a abstener de comérmelo por culpa de este que se va a escandalizar, ¿no? Si, si pues coméis y bebéis, dice el apóstol, la regla principal en el versículo 31 es que todo se ha hecho para la gloria de Dios, ¿no? Y si lo que voy a comer va a tropezar a mi hermano, entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy glorificando a Dios a sabiendas de que estoy tropezando a mi hermano? Entonces, me debo abstener de ese alimento, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Cristo dijo, este,
Ir por los caminos y predicar el Evangelio, Lucas 18. Y cuando vayas a cualquier casa, lo que te pongan ahí enfrente, cómetelo. Si es chango adobado o si es pescado empanizado, lo que sea, ¿no? Tiburón empanizado, te lo puedes comer, no hay ningún problema con todo y escamas. Creo que los tiburones no tienen escamas, ¿verdad? Pero bueno, este, pero si alguien te dice eso ya fue sacrificado a los ídolos por causa del otro, entonces te tendrías que abstener, ¿no? Quizás algunos reclamen, ¿por qué se juzga mi libertad por la conciencia de otro? Si yo estoy comiendo de la plenitud del Señor y lo hago habiendo dado gracias. Bueno, la respuesta está aquí, 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagas que sea para la gloria de Dios. Y si estás tropezando a tu hermano, entonces ya no glorifica a Dios, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, al hacer tropezar a otro con tu comida o con tu bebida, ya no andas conforme al amor, ya no andas procurando la salvación de las personas. Estás simplemente dándote gusto y no estás haciendo las recomendaciones que Dios te está mandando, ¿no? Al tropezar a otro ya no lo glorificas, tu accionar será tropiezo para el otro. No es ni la comida ni tu conciencia lo que te impide comer, sino la posibilidad de tropezar a otra persona. Entonces, a veces nos cuesta trabajo, hermanos, este pensamiento nos lleva directamente al principio del cristianismo, ¿no? El principio del cristianismo es, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, pero no estamos acostumbrados a autonegarnos, no estamos acostumbrados a practicar la autonegación. Entonces, cuando, no, si a mí me gusta mucho los tacos de moronga, pues, ¿por qué me tengo que abstener? No, yo me lo quiero comer, en uso de mi libertad. Entonces, no se quiere la persona autonegar por ninguna razón. ¿Está bien esa persona? No, no está bien. Está actuando contrario al amor, está abusando de su libertad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cómprate tus tacos de moronga, los envuelves bien, ¿sí? En papel de tacos el pata, ahí no venden esas. ¿Sí? Y te lo llevas a tu casa y ahí tú solito te compras tu refresco de tu preferencia y ahí te comes tus tacos. Nadie se va a escandalizar contigo. Tú vas a ser satisfecho en tu antojo de esos tacos y nadie se va a tropezar, ¿verdad? A menos que le vayas a repetir ahí al lado al que está mal. Bueno, finalmente capítulo 10 dice en el versículo 32 y 33, la regla para todos nosotros hermanos, dice Pablo, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si estás consciente de que algo puede tropezar a los hermanos, entonces abstente por amor a los hermanos, por amor a Dios. Sí, como también dice Pablo, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, ¿no? Entonces, el apóstol pone su propio ejemplo, ¿no? De cómo él no buscó su propio beneficio y tengo este derecho, como vamos a ver aquí en el capítulo 9, el apóstol tenía el derecho como un enviado de Dios, como un apóstol de ser sustentado, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué hizo? Él pone el ejemplo de sí mismo. Se abstuvo de exigir ese derecho y se puso a trabajar para autosustentarse, ¿verdad? Entonces, más vale mejor que restringamos nuestro estómago si haciéndolo procuramos la salvación de otro, ¿no? Así lo hago yo, dice Pablo, procurando la salvación de todos. Pablo, como estoy diciendo, tuvo ocasión y libertad para actuar, sin embargo, de exigir su sustento, es decir, a ver, Corintios, a ver, iglesia de Corinto, yo soy un apóstol, ustedes tienen que sustentarme, ustedes tienen que sostenerme. Se han hecho como ahí como ojo de hormiga y no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, exijo como conforme como apóstol que soy, yo les prediqué a ustedes por mi palabra que Dios me usó, ustedes alcanzaron la salvación, por lo tanto tienen una obligación moral y un mandato divino que les dice sosténganme. Pero en lugar de hacer eso, el apóstol ¿qué dijo? ¿No me quieren dar? Yo me pongo a trabajar y me sustento con
Estas manos, dice, me han servido para hacer tiendas, que era el oficio que tenía, y a través de ello él se sustentaba y no incomodó de ninguna manera a la iglesia, ¿no? Aunque pareciera como que lo agarró y les hizo así en la cara, ¿verdad? Como dice, no lo quería decir, pero ustedes me obligaron a decirlo. Entonces, así Pablo tuvo ocasión de usar esa libertad, ese derecho, sin embargo, como vamos a ver, aplicó el principio de autonegación y por amor de ellos se abstuvo de disfrutar de las cosas lícitas o de los derechos que él tenía. Entonces, vamos ahora a pasar. Voy a dar lectura a los comentarios que pertenecen a esta parte de lo que estamos viendo, ¿verdad? Las aplicaciones que pertenecían. Como se dividió el sermón, recuerden ustedes que terminamos en una forma muy abrupta hace 15 días. Entonces, los comentarios referentes a este pasaje a veces no nos gustan los recordatorios como el repaso que nos está diciendo el apóstol respecto a la libertad cristiana. Pues resulta que, aunque a veces los recordatorios no sean molestos o incómodos, sobre todo no son molestos e incómodos porque queremos hacer siempre lo que nosotros deseamos, pero es parte de nuestra formación cristiana dejar de actuar de esa manera, ¿no? Dejar de actuar siempre lo que yo quiero, hago lo que yo quiero, esa es la canción de no sé quién, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley y yo hago lo que quiero, ¿no? Así es la idiosincrasia del hombre natural, no le importa, pues si a ti no te gustan, yo hago lo que a mí me gusta y no me importa, no piensen que va a tropezar a otro, no piensen que le puede causar algún efecto. Entonces, para los creyentes, esa forma de conducirse no es lo correcto. El creyente es alguien que debe pensar en quién, solo en su persona y los demás no me importa. No, hermanos, debemos de pensar en los demás. Si Cristo hubiera aplicado el pensamiento de hago yo siempre lo que quiero, pues yo permanezco en el cielo, tengo todas las cosas, soy el Dios eterno, ¿qué necesidad tengo de humillarme? Me quedo aquí, no hago nada por amor a nadie. Entonces, no hubiera habido salvación si Cristo hubiera tenido esa forma de pensar. Y tampoco va a haber salvación, es decir, Dios no nos va a hacer como usar como instrumentos, como iglesia, ¿sí? Si nosotros actuamos en una forma negativa en ese sentido, si solo pensamos en nosotros mismos, si no procuramos el bien de los demás, si no pensamos en cómo le afecto a esta persona cómo le afecto a otra, no, a mí qué me importa, pues si él es pequeño y no sabe, pues allá él, ¿no? Si se tropieza, que se tropiece por menso. No, ese pensamiento no es así, ¿verdad? La iglesia debe procurar que la unidad, el amor, el negarse a sí mismos para que otros sean ganados. ¿Sí? Oye, pasas tú por fulano de tal que nos está visitando. Ay, no, no, yo no puedo. Es que iba a desayunar ya aquí. ¿Y qué te parece si te niegas tu desayuno y vas por la persona para que venga? A lo mejor no va a ser todos los días, pero la autonegación es un principio que se nos presenta ahí, ¿no? Como Cristo se autonegó. O sea, hermanos, cuando hemos sido una pareja sin hijos, estábamos solamente el papá y la mamá, teníamos dos en quienes pensar, ¿no? Mi esposa, mi esposo, ¿y ¿a dónde vamos a cenar? No, acá. ¿A dónde? Sí, pero ya cuando tienes hijos, de repente se oye una vocecilla por ahí. Vamos a las pizzas. No, otra vez a las pizzas, no. Pura pizza, ¿no? Y el domingo siguiente se oye la misma vocecilla y agregadas y ya tienes más. O sea, los hijos nos exigen, ¿qué, hermanos? Autonegarnos. O sea, cuando nosotros entendemos eso como creyentes, el principio de autonegación es aplicado desde que nos casamos, porque nos casamos dos personas criadas en hogares diferentes, de idiosincrasias diferentes, y aunque compaginamos en muchas cosas, es menester que nos autoneguemos, porque la pareja no es igual a nosotros en todo, ¿sí? Entonces, por eso si se quedan las chanclas tiradas por allá y tu pareja es súper ordenada, luego te va a dirigir una mirada así de esas chanclas. ¿Qué tienen? Las chanclas. ¿Qué tienen? Son negras. No.
y que las pongas en su lugar, ¿sí? Aquí todo se pone en su lugar. El plato, el plato. O sea, recoge el plato. Sí, sí me explico. O sea, aquí estamos acostumbrados, no nos queremos autonegar, entonces va a haber una... Sí, hay que bañarse antes de ir a dormir. Sobre todo si anda uno caminando, si tu esposo es vendedor así de en la calle, ¿verdad? Sí, hay que bañarse antes de dormir. ¿Por qué razón? No, nomás no por nada, no por nada, pero, o sea, si anduviste caminando todo el día y tienes un esposo, una esposa hipersensible que si te huelen los pies va, ¡ay! Entonces, pues hay que bañarse antes de dormir, ¿verdad? Aunque no sea el hábito, aunque sea la segunda vez del baño. Si los que viven en un clima diferente al nuestro, no solamente se bañan una vez al día, se bañan varias veces al día, ¿verdad? Dos o tres veces al día, ¿no? ¿Por qué? Porque sales y estás ensopado en un ratito de sudor, pues ya llegas y te refrescas, ya, ¿verdad? Y en la mañana, mediodía, en la noche. Entonces, nosotros no es así, nada más es una vez al día, ¿verdad? Nada más una vez se necesite o no. Entonces, bueno, entonces, por nuestra formación cristiana debemos de dejar de pensar que nada más lo importante es nosotros sentirnos a gusto, sino que debemos de comenzar a pensar en las demás personas, las que nos rodean. Sí, el hacer lo que cada quien le gusta es un tipo de vida de una persona que no tiene rienda, no de un potro salvaje, cuyo viejo hombre sigue reinando. A mí no me importa lo que piensen los demás, yo hago lo que yo deseo, ¿no? No pues el sentir de Cristo, ¿no? Filipenses 2:5, por favor, nos dice el sentir de Cristo, el cual dice no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Dice, haya pues, 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se negó, tomando forma de siervo, así hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces, este es el sentir de Cristo. Su ejemplo es la prueba de que sí se puede uno autonegar y es la prueba de que sí habrá frutos si nos autonegamos. ¿Sí? No, que en el matrimonio, que me pida perdón ella, ya fue la que se equivocó, ¿no? No, que me pida perdón él fue el que se equivocó. Y si los dos permanecen en su posición de ella, ¿qué va a pasar en ese matrimonio? Entonces, por amor a Dios, para la preservación del matrimonio, tenemos que humillarnos, negarnos y acercarnos a la otra persona. Aunque tú seas el culpable, aunque tú seas la culpable del conflicto, del problema, en aras de sobrellevar, en aras de que el amor siga adelante, ¿verdad? Porque si no nos autonegamos, entonces va a fracasar nuestro matrimonio, ¿no? Esa mentalidad de priorizar solamente mi vida, mi ego, hermanos, si tú tienes esa mentalidad, nunca habrá tiempo para buscar la salvación de otros. ¿Sí? Hay que trabajar en la obra, hay que ir a esto, hay que hacer esto, hay que repartir folletos, hay que visitar la cárcel, hay que visitar las misiones. No, 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 no puedo. No, no es que ya tenía un compromiso, lo siento, ya tenía un compromiso. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ir? Si nadie puede, si nadie se puede, todos tenemos compromisos. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar siempre ¿qué? Disponibles. Es muy fácil decir yo soy cristiano, pero no ¿a qué te comprometes? A nada. Ah, bueno, pues está bien. Así es. No, no va a funcionar una iglesia así, hermano. No va a funcionar un matrimonio, no va a funcionar verdaderamente la vida así, ¿no? Ese tipo de libertad donde se prioriza el ego, mi voluntad, mi vida primero,
Esa es la libertad de un hombre caído, su vida, su cuerpo bien fit, así, su alimentación, su ropa, su tiempo, su diversión, su esparcimiento, sus ocupaciones, su prosperidad, sus estudios, sus maestrías, sus carreras, su trabajo, su dinero, sus viajes. Es lo más importante, ¿no? Y para Dios, ¿cuándo? Lo más importante, Dios, su causa, su reino, su alma, su eternidad, la salvación de otros. Entonces, muy poco de la autonegación de Cristo o del apóstol Pablo en esa mentalidad. Entonces Dios nos manda negarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, las palabras claves que hemos aprendido a lo largo de estos capítulos y que son necesarias, ¿no? Para tener una vida agradable a Dios. No es usar mi libertad como yo quiera, sino ¿me conviene eso? ¿Me edifica? ¿Me conduce a beneficiar, a amar, a ayudar a otros para su salvación? Entonces ya nuestra vida está orientada hacia algo, ¿no? Hacia agradar a Dios, hacia bendecir a otros, ¿no? No es nada más yo hago lo que yo quiero, no, no es así la vida. En tercer lugar, resulta que la vida cristiana desde un principio comienza con la autonegación, ¿no? El primer llamado de Cristo es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, una semana sí, cuatro no. No, tome su cruz cada día. O sea, es un trabajo de ¿cuánto tiempo, hermanos? De cada día. La autonegación es de cada día. Si falla la autonegación un día, ¿qué va a pasar? Pues va a triunfar el egoísmo, ¿no? No, no me niego, entonces triunfa el egoísmo y hay conflictos, pleitos, problemas, divisiones, dificultades en la familia, en el matrimonio, en las amistades, en todo, ¿no? Entonces, pretender mi comodidad siempre, mi autosatisfacción, mi propio deseo, mi libertad sobre todo, no es un buen principio de quien confiesa conocer y seguir a Cristo. No es no es una buena conducta para alguien que está siendo ejemplo del amor de Cristo aquí en medio de este mundo. Es elemental. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe practicar la autonegación. Eso es lo que dice la escritura. En cuarto lugar, hay personas, hemos hablado, ¿no? De de los peros, que no les gustan los peros, ¿no? ¿Sí? Pero todo te es listo, pero no todo conviene. Pero no todo te edifica. Pero hay que pensar en el hermano débil. No les gustan los peros, ¿no? Solo quieren, como gritó Mel Gibson en la película de Braveheart, libertad a cualquier precio, ¿no? Entonces, libertad. ¿Es la misma libertad sin trabas que pretendió Satanás o la misma libertad sin trabas del hombre en el jardín del Edén? Por la cual ellos fueron, ¿qué? Echados, ¿no? Vinieron todas las nefastas consecuencias de no sujetarse a lo que Dios decía. El concepto de libertad que el hombre pretende tener, no de hacer lo que él quiere, esa es mi libertad, mi derecho, yo siempre hago. O sea, ese concepto no se puede. Piensa en el hecho de que ni siquiera Dios tiene el concepto de libertad que el hombre idealista plantea. Ni siquiera Dios, ¿no? Una libertad sin barreras. ¿Sí? ¿Acaso Dios es libre para pecar? ¿Cuál es la respuesta? Que no. ¿Dios es libre para hacer el mal? No. ¿Es libre para hacer una tranza? No. Ah, entonces está limitado Dios. No, no está limitado. Dios es el Todopoderoso, no está limitado, sino Dios siempre actúa en conformidad con su propia naturaleza santa, justa, perfecta y no puede pecar, ¿verdad? No puede ir en contra de su propia naturaleza santa y perfecta. Aquí muchos librepensadores dirían que entonces Dios no es libre, pues muy a pesar de su opinión no pedida, Dios es libre y feliz en sí mismo para actuar en conformidad con su naturaleza santa, justa, perfecta, para siempre y eternamente, y así siempre actuará.
Precisamente nosotros como hijos de Dios seremos conducidos, la salvación nos conduce así a un estado de santidad irreversible para una felicidad eterna, ¿no? Si la santidad irreversible que vamos a tener en el cielo pudiera caerse, entonces ya saben qué pasaría, ¿no? El cielo se contaminaría también. Eso no va a pasar. La salvación que hemos recibido nos llevará a un estado de santidad donde ya jamás podremos caer de ello. Será maravilloso, ¿no? Bueno, pasamos ahora al capítulo 9. Vamos a ver, aunque sea del versículo 1 al 14, a ver si podemos alcanzar esta parte. Capítulo 9 de Primera de Corintios, del 1 al 14. Aunque el capítulo 9 pareciera como una interrupción del tema de lo sacrificado a los ídolos que habíamos visto en el capítulo 8 y después en el capítulo 10, en realidad es el capítulo 9 no es una interrupción. En realidad el capítulo 9 de Primera de Corintios es una ilustración sobre el tema, ¿no? de la autonegación. El capítulo 9 nos muestra al apóstol Pablo autonegándose, ¿sí? Negándose un derecho que él tenía como apóstol de recibir sustento. Habiendo sido llamado el apóstol Pablo al ministerio por nuestro Señor Jesucristo y siendo parte del fundamento apostólico, Pablo tenía el derecho de recibir sustento de parte de la iglesia de Corinto. Sin embargo, haciendo uso de su libertad cristiana, de su derecho, Pablo se abstuvo de exigir lo que era su derecho, que le pagaran. Además de un ejemplo del uso de la libertad de conciencia, también encontramos en este capítulo 9 algunas recomendaciones, algunos mandamientos con respecto al sustento financiero de la iglesia, ¿no? De cómo debe ser el sustento de la asamblea. Entonces, lo que veremos ahorita en lo que nos resta del tiempo, en la siguiente hora que tenemos ahí, media hora, vamos a ver las razones señaladas por el apóstol Pablo para recibir lo que era su derecho, ¿no? El sustento financiero. La primera razón que él señala en el capítulo 9, desde el versículo 1 al 14, el apóstol señala su apostolado como la primera razón. De acuerdo al versículo 3 nos dice que había algunos como que estaban en desacuerdo con él, ¿no? Contra los que me acusan, o sea, de por qué nos estás diciendo esto, Pablo, por qué estás pidiendo dinero, ya lo estaban acusando de estar interesado, ¿no? Contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿no? Este, algunos cuestionaban, ¿no? Sí, dice, por eso contesta el apóstol, ¿no? Contesta Pablo, no soy apóstol. Y es que seguramente el alegato era, a ver, Pablo, ¿tú anduviste con los primeros 12? ¿Cuál es la respuesta? No, entonces tú no eres apóstol, ¿verdad? Entonces el apóstol alega, no, dice, no he visto yo al Señor resucitado, no me apareció a mí, no me ha comisionado para predicar y me mandó a los gentiles. ¿Y cuál es la respuesta que encontramos? En el camino a Damasco, Pablo fue interrumpido de su persecución a los creyentes para ser llamado y puesto en el ministerio. ¿Quién lo llamó como apóstol? ¿Él se puso solito? No, él fue el apóstol a los gentiles. Un, él decía un abortivo, no un aborto, alguien que salió como apóstol fuera del tiempo, que no estuvo con los 12 iniciales. Él estuvo aparte, ¿no? Y se llama a sí mismo al último de todos, ¿no? Como un abortivo, como uno así dejado, uno que nadie, ya se va a morir, ¿no? O sea, cuando un bebé nace antes de tiempo hay mucho peligro de que pierda la vida. No, este es como una hora, se va a morir y ya no. No, el apóstol fue, el Pablo fue puesto como apóstol por Dios, ¿no? Entonces,
Pablo comienza señalando en Hechos, perdón, no es primera de nada, Hechos 1. Pablo comienza su argumento recordando los requisitos 1:21 del libro de Hechos. Es interesante señalar que hoy en día hay personas, hay grupos, grupos donde hay personas que dicen, ustedes no tienen apóstol, o sea, y hay que recordar, ¿no? Solamente están los 12 apóstoles iniciales y el apóstol Pablo, ¿no? Como los únicos que se constituyen como el fundamento que el propio apóstol Pablo señala, ¿no? Que debemos ser edificados sobre la persona y la obra de Cristo y el fundamento apostólico, ¿verdad? En este caso, la doctrina de los apóstoles, los testigos de primera mano. Entonces el apóstol dice, Pablo dice, no soy yo apóstol, 1:21, los requisitos eran, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, obviamente Pablo no fue el testigo añorado, ¿no? Porque era un perseguidor. Él estaba del otro lado, era testigo, pero estaba del otro lado todavía, no había sido salvado. Pero claro que había sido testigo de lo que estaba ocurriendo con el cristianismo y él estaba dispuesto a erradicarlo, ¿no? En eso estaba cuando Cristo se le apareció resucitado. ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, ¿no? A quien tú persigues. Y así no se nos dicen más palabras, sino después Pablo dice que fue avisado por visión de que fuera a predicar a los gentiles, Hechos 22:21. Y la narrativa de Hechos 9:1 al 9, cuando se le apareció en el camino a Damasco, ¿no? Había sido comisionado por el Señor para poner el fundamento, ¿sí? Y en 2 Corintios 12:12 dice, ¿están dudando de mi apostolado? ¿No tengo yo acaso las señales y los milagros de un apóstol? Entonces, he hecho las señales delante de ustedes. Había sanado personas, había levantado muertos, tenía milagros y prodigios como era el distintivo de un apóstol. ¿Sí? Esa época apostólica fue maravillosa, fue el fundamento de la iglesia. Ahí los hombres fueron capacitados y dotados para darnos lo que ahora tenemos como Nuevo Testamento. Ya la Biblia fue completada, el Nuevo Testamento, ya no hay más dones apostólicos. Ya se acabaron los apóstoles, el último fue Pablo, fue capacitado y ¿qué parte faltaba? No, casi todo el Nuevo Testamento, que él es el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento que tenemos ahora aquí en nuestras Biblias. Entonces, ese fue la defensa, era su derecho.
Entonces, en 1 Corintios 9, 11 y 12, sin embargo, el apóstol, en lugar de usar ese derecho, como estoy diciendo, ellos se abstuvieron a fin de no poner tropiezo, a fin de que no nos acusaran de que seguían o estaban en la obra del Corinto como ideas, ¿no? Aún y cuando el propio Señor escuchamos en Mateo 10, versículo 9 y 10, que nuestro Señor, cuando envió a sus discípulos a predicar, capítulo 10, versículo 9 y 10, dijo: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. ¿Sí? Ese es el asunto, o sea, los que iban a predicar, decían: ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién va a pagar el hotel? ¿Dónde? No, vete así. ¿Cómo así? Sí, así nada más. Llévate tu Biblia, ¿no? Tus pergaminos ahí. Y se iban a predicar, ¿no? Entonces, la idea es que el propio Señor ordenó que no se proveyeran de nada, porque los que recibían el Evangelio estaban obligados moralmente, ¿no? Y por el mandato de la palabra, estaban obligados a qué? A sustentar a los que les predicaban, ¿no? A darles su salario. El segundo argumento, tercero sería, no es el segundo, la experiencia, 9:7, nos dice ahí, el apóstol usa una experiencia cotidiana que en su tiempo y ahora también era normal, ¿no? O sea, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Ustedes conocen un ejército formado por soldados que se autosustenten? No, ¿verdad? Todos están pegados al presupuesto, ¿no? Es obvio, no puede haber una causa la experiencia cotidiana nos dice aquí: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿O quién planta una viña y no come de su fruto? O sea, imagínate estar sembrando ahí la vida, esperando hasta que llegue el tiempo, regando, y ya salen los racimos, y de repente tú dices, quieres agarrar una uvita. ¡Ey, quieto! No agarre nada. Oye, pero si yo la sembré, yo la regué, ¿no? Aunque sea un racimito ahí, ¿no? Entonces, es obvio que comería igual el que cuida el rebaño, ¿no? ¿Qué estás haciendo con esa leche que ordeñaste de los animales? Pues, me estoy tomando aquí medio litro. No, no tienes derecho a nada. Tú nomás los cuidas y no recibes nada. No, hermano, no es así, ¿verdad? Hoy estamos hablando en condiciones diferentes, pero las personas reciben ahora un salario, ¿no? ¿Sí? Pero si tú las cuidabas y no recibías ningún salario, ¿no podías tomar de lo que estabas cuidando? Es obvio que sí, ¿verdad? Entonces el apóstol pone ese argumento, la experiencia cotidiana nos dice, ¿no? El campesino que siembra no puede evadirse de echarse de ahí su elotiza, ¿verdad? Y tampoco el que cuida el rebaño se abstiene de tomar la leche. Es algo normal en la vida cotidiana, entonces no debería sorprendernos que los servidores del Evangelio, los servidores de la palabra, también tengan ese derecho, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. En tercer lugar, además la ley nos dice, versículo 8 al 10, capítulo 9 de Corintios, digo solo esto como hombre,
¿O no lo dice también la ley? ¿No lo enseña también la escritura? Porque Moisés escribió, no pondrás bozal al buey que trilla. Y claro, primero, si me dijeras que lo escribió por los bueyes, pues está difícil, ¿no? Porque los bueyes no saben leer, ¿no? Entonces, seguramente que lo escribió para nosotros, dice Pablo, se echó ahí su colmillazo en este sentido, ¿verdad? O sea, dice, no lo dijo enteramente por los bueyes, ¿no? Los bueyes ni siquiera podrían leer la escritura. Claro que lo estaba diciendo para que los que trabajaban en el Evangelio fueran sustentados, ¿no? Por aquellos que eran beneficiados de la labor de esos ministros, de esos servidores de la palabra. Entonces, el ejemplo es que si cuando el animal iba al campo, ¿no? Y estaban segando ahí, caían los elotes para un lado, el trigo para un lado, para otro, pero el animal le ponían un bozal, es decir, no sean ingratos, ¿verdad? O sea, de lo que caiga, pues sí se va a echar ahí en la pizcachita, ¿verdad? Entonces, es la ilustración que está poniendo, ¿no? El ministro que trabaja, la persona que labora en el servicio de la palabra, es digno, no se le debe de poner bozal, es digno de su salario, ¿no? Ahora, el siguiente argumento, versículo 13 y 14, el apóstol nos dice, ¿no? Que además existían las prácticas. Esto no debe ser penoso, dice, porque el apóstol, ¿qué es más valioso? ¿La vida terrenal o la vida espiritual, la vida eterna? Entonces, en una comparación que, no, la vida terrenal, dirían algunos, oigan, quédate con tu vida terrenal y yo me quedo con la vida eterna, ¿no? La vida terrenal, veníamos escuchando a una persona, dice, no, dice, al cabo, aquí mientras, ya cuando termina se acabó todo, dice, ya no hay nada, lo estábamos escuchando mi esposa y yo de una persona que iba allí pasando, ¿no? Entonces, no, hermano, si la vida fuera así, la vida no termina así, la vida continúa. Nuestras almas vivirán eternamente, ¿no? Este es el punto más maravilloso. La vida aquí no termina, continuará, o será de bendición eterna en el cielo, o será de perdición y castigo eterno en la condenación. No termina la vida. Ese es el asunto del por qué damos importancia a la palabra, a la predicación, por qué hablamos de Cristo a los que aún no han acudido a Él para ser perdonados y salvados. Porque si se mueren en un estado de impenitencia, de falta de arrepentimiento, entonces se perderán. Y la perdición será ¿de qué tamaño? Eterna. Entonces el apóstol aquí está usando, ¿no? Otra vez, volviendo al 9:13, por favor. Si nosotros desde el 11 sembramos entre ustedes lo espiritual, lo más valioso, es gran cosa si pedimos, dice que apoyen en lo material, en lo terrenal, en lo que se va a quedar aquí. El argumento de Pablo es obvio que es más valioso, entonces debemos darle su valor, ¿no? Si otros participan de ese derecho, dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Es decir, ¿cuánto más que nosotros que plantamos esta iglesia ahí en Corinto, Bernabé y yo, entonces hemos de ser puestos en prioridad para este asunto, ¿no? Este, Sin embargo, termina diciendo, pero no, en versículo 12, la segunda parte, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio. Entonces, no sabéis, dice, no querían poner ningún obstáculo que los corintios juzgaran que Pablo les estaba yendo a predicar por interés. Y finalmente 13 y 14, no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas, el último ejemplo que da es acerca de la ley, ¿no? Deuteronomio 18, 1 al 5, ¿no? Los sacerdotes que ministraban de la tribu de Leví recibían, ellos no recibieron heredad cuando el Señor distribuyó la tierra entre las 12 tribus. La tribu de los levitas no recibió nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos iban a vivir de lo que las otras tribus le proporcionaran, ¿no? Estaban obligados a participar de sus ingresos y estaban obligados a participar de sus animales, estaban las primicias, estaban los diezmos, y así los levitas
los sacerdotes se dedicaban solamente a lo que es de Dios y recibían el sustento de las otras tribus, ¿no? Ese es el último ejemplo, ¿no? El Señor no les dio herencia como a las demás tribus, sino que por causa del privilegio del sacerdocio, el Señor les dio el derecho de tomar las primicias de las demás tribus, así como participar de una porción de los sacrificios que se ofrecían en el altar. Ya cada que llevaban un animal a sacrificar, ahí estaban los levitas, destinaban una parte de ese animal y se lo daban a los levitas. Los levitas lo agarraban, lo metían en su refrigerador y ahí lo guardan, su congelador, ahí tenían ellos. No es cierto, ¿verdad? No, nada más quería ver si estaban todavía listos. No, no es cierto. No tenían su refrigerador, pero sí recibían, ¿no? Por supuesto que los métodos de preservación, pues era la sal, salar la carne, o alguna otra cosa, ¿no? Este, Bueno, así también en el Nuevo Testamento dice el apóstol para finalizar el argumento, los que trabajan en el ministerio de anunciar el Evangelio tienen el privilegio, el derecho de vivir del Evangelio como ya lo hemos señalado, ¿no? También Primera de Timoteo 5:17, y con ese llegamos al final. Primera de Timoteo 5, en el versículo 17. Dice los ancianos, refiriéndose al ministerio, a los ministros, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aplica aquí el mismo texto, ¿no? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ¿no? Los principios están establecidos allí. El apóstol en sus instrucciones a Timoteo, ¿sí?, que fue dejado ahí en la iglesia de Éfeso para corregir las deficiencias, le indica bajo el mismo argumento de no poner bozal al buey que trilla, que los ancianos que trabajan aquí, algunos han usado esta parte, ¿no? De predicar y enseñar, hay algunos que dicen los ancianos que gobiernan bien y los que mayormente los que trabajan en predicar y enseñar y hacen una división, especialmente en los grupos presbiterianos, para nombrar ancianos gobernantes y ancianos que prediquen y que enseñen, lo cual es el mismo ministerio, ¿verdad? No se tiene que dividir. El ministro, el pastor de una iglesia gobierna y el pastor es el que está dedicado a predicar y enseñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice que son dignos de la remuneración. Entonces, terminamos, solamente es un comentario. Este, Nos resulta muy ilustrativo la actitud del apóstol al exhibir ampliamente sus argumentos que le permitían acceder al sustento por parte de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y es contundente, ¿no? No podemos negarlo, ahí están los argumentos. Sin embargo, lo más sorprendente es que renunció a ese privilegio para que no se convirtiera en un obstáculo en su ministerio entre los corintios. Es algo asombroso, ¿verdad? Entonces, para que no me acusen de que vengo por dinero, entonces me niego a recibir el sustento, prefiero trabajar. El apóstol puso primero la causa del Señor que su propio bienestar. Tal actitud es reconocida en la Biblia como que, hermanos, estaba practicando la que, la autonegación. Otra vez el tema está aquí. Un derecho es puesto de lado para un fin mayor. En este caso era la salvación de los corintios y la gloria de Dios por encima de su legítimo derecho de ser sostenido, ¿no? Esta acción fue un claro ejemplo de un mismo sentir con nuestro Salvador, con Cristo Jesús, que no escatimó en ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se negó a sí mismo y tomando forma de siervo, tomando una naturaleza humana, vino y subió a la cruz del Calvario, ¿no? Resulta un claro ejemplo para todos los creyentes en nuestra vida eclesiástica y en nuestra vida en general, que nosotros hemos de estar preparados y somos llamados precisamente a la práctica de la autonegación. Sí, ante la opinión del mundo quizás vamos a resultar como perdedores, ante la opinión del mundo vamos a resultar como tontos,
Pero como Pablo, es decir, está la persona y no, por favor, siéntese usted, ¿verdad? No, no, usted primero, ¿verdad? No de ninguna manera, el estacionamiento, agárrelo usted, no hay problema, ¿no? Ahorita encuentro otro por acá más adelante. Aunque tenga, entonces nos negamos a nosotros mismos en las acciones. Ah, no, yo llegué primero aquí, quítate. ¡Ah! Le echamos el carro encima, ¿no? Y estamos mostrando que somos muy cristianos, ¿no? No, entonces, a veces no estamos acostumbrados a negarnos, ni en la casa, ni en la familia, y especialmente en el ambiente de machismo que padece Latinoamérica y el mundo, creo, en general. Es en donde él dice, no, es que yo soy el hombre de la casa, yo no puedo ni agarrar un plato, ni lavar un plato. ¿Sí? No, sí puedes, sí se puede. Este, entonces, tenemos nuestras labores, hermanos, cotidianas, ¿no? Pero pues sí, sí podemos ayudar, sí podemos participar, ¿verdad? Entonces no es pecado, no va a pasar nada en nuestra vida, no es si más si nuestra esposa está cansada, pues si no ayudamos, cuando menos no hagamos tiradero, ¿no? Entonces pongamos las cosas en su lugar y así, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un derecho que es puesto de lado para un fin mayor. Entonces, normalmente la autonegación es para eso, ¿no? El fin mayor es sostener el amor de nuestro matrimonio, sostener una amistad, sostener la unidad en la iglesia. Todas esas cosas están delante de nosotros, ¿no? Son un bien mayor, legítimo, glorificar a Dios. ¿Sí? Ah, no, no, yo primero, esta silla está apartada. Está apartada. O sea, a veces escuchamos, ¿no? Comentarios que, no, es que me iba a ceder esa silla, pero me dijeron que estaba apartada. Ah, caray. Pues me avisan dónde se hacen los apartamientos, ¿verdad? Porque no hay sillas apartadas. Aquí cada quien puede ocupar de acuerdo a la hora que llegue, que tengamos hábitos y tomemos alguna silla normalmente o un lugar. Bueno, ese es un asunto de costumbre, pero nadie debe sorprenderse si llega y está ocupado su lugar. Hermano, hay muchas sillas. ¿Verdad? No tenemos apartados, no hay numeritos, no hay aquí no, yo soy más antiguo, quítate de mi silla. No hay esa clase de privilegios, no existe, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Entonces, debemos practicar la autonegación, ¿no? Aquí está el ejemplo de Pablo, ¿sí? Y sin lugar a dudas, su acción fue un claro ejemplo del mismo sentir que tuvo Cristo, ¿no? Cuando nosotros imponemos nuestra voluntad a cualquier precio, no estamos teniendo el sentir de Cristo. Resulta un claro ejemplo, pues, entonces, para nosotros, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en general, y aunque parezcamos ante el mundo como perdedores, pues será mejor así porque por Dios seremos reconocidos como sus hijos. El egoísmo y el orgullo es lo que destruye a los hombres y el camino de la autonegación lo que abre las puertas para el amor y para la salvación. Que seamos más como Cristo, ¿no? Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra, Señor. Pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, ayudándonos con tu poder y tu gracia para mortificar nuestros pecados, especialmente el egoísmo, la soberbia, el orgullo. Y ayúdanos a humillarnos, Señor. Ayúdanos a seguir poniendo en práctica el amor a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a que pongamos y pensemos en los demás que nos rodean, comenzando en nuestra casa, siguiendo también aquí en la asamblea, Señor, dando el lugar y la prioridad a los demás y poniéndonos a nosotros en el último lugar, Señor. Ayúdanos a tener el mismo sentir de Cristo y que podamos esforzarnos, Señor, para darte a ti el honor y la gloria, Señor, que seamos una iglesia